Hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga en gran manera. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro devocional cristiano, en esta ocasión basados en el libro de Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31, que dice de la siguiente manera: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Esta sección va a dar continuidad a la excelencia y a la personificación, si se lo puede llamar de esta manera, de la sabiduría. Sin embargo, debido a que estos pasajes bíblicos continúan hablando de la sabiduría, es considerado como uno de los pasajes un tanto complicados porque está hablando sobre el origen de la sabiduría. Por esa razón, hermanos, nosotros hallaremos en el versículo 22 y 23 esa parte, el origen de la sabiduría, porque dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y el versículo 24 indica: antes de los abismos fui engendrada. Si hay algo que tenemos que notar aquí en estos pasajes bíblicos, es que el autor de los proverbios nos está haciendo entender que, de acuerdo a las cosas creadas que podemos verlo en Génesis capítulo 1, antes de toda la creación ya existía la sabiduría. Ya existía como tal la sabiduría. Por eso en el versículo 24 hasta el versículo 29, el autor se está encargando de decirlo de una y otra manera hasta que podamos entenderlo, de que la sabiduría ya existía antes de las cosas ya creadas. Sin embargo, el problema radica en algo. La sabiduría es una creación al igual que las otras creaciones de Dios. O la sabiduría antes de estar de la creación, antes de haber estado de todo lo creado, es eternamente como Dios. Son dos problemas que muchos eruditos tienen de pronto diversidad de opinión o de criterios. Sin embargo, nosotros nos vamos a fundamentar en algo más sencillo pero preciso. La sabiduría ya es antes de la creación, pero eso no significa que sea deidad. Cuando decimos que no significa que sea deidad, nos estamos refiriendo a que no es Dios, no es una deidad, no es un Dios más como el Señor Todopoderoso, porque no hay otro Dios que sea igual a Él, no hay otro Dios que Jehová de los ejércitos. Sin embargo, ¿cómo podríamos explicar cuando el pasaje bíblico dice que fue eternamente engendrada? Que ya en la eternidad estuvo presente, antes incluso de todas las cosas ya creadas. Bueno, tendríamos que decir que sí, evidentemente estaba antes de la creación y siempre estaba al lado de Dios, porque eso es lo que nos da a entender con los pasajes bíblicos. Eso es lo que nos da a entender cuando nos enseña esta porción de los proverbios. Sin embargo, a pesar de que la sabiduría estuviera al lado de Dios, no significa que sea eterna como deidad, ojo, como deidad igual que Dios. Por esa razón, hermanos, tendríamos que decir de que la sabiduría ya estuvo presente,
pero distinguida de Dios. Fue distinguida de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que entre muchos de los atributos de Dios está pues la sabiduría de Dios. No es que Dios adquiere sabiduría, sino que de Él parte la sabiduría. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, pero en un Dios lleno de sabiduría. Pero esa sabiduría no es deidad, no es una fuente de deidad divina, sino que esa sabiduría emana de Dios. Por esa razón, la sabiduría debe ser entendida como algo distinguida de Dios. Pongamos un ejemplo. En el pasado ocurrió una herejía llamada el arrianismo. El arrianismo indicaba de que Cristo, que Jesús, nunca existió antes de la creación, sino que empezó a existir desde que fue hombre, desde que nació. Y Arrio mismo, el hereje se llamaba Arrio, dijo que hubo un tiempo donde Cristo no existió. Realmente eso es una herejía. Pero la palabra de Dios nos dice que Cristo fue eternamente engendrado. ¿Eso qué significa? Que Cristo siempre existió, pero que tomó una forma cuando estuvo en la tierra. ¿Cuál fue esa forma? Tomó la forma de hombre terrenal, un hombre de hueso, carne, así como tú y yo. Tomando el ejemplo de Cristo, podríamos plasmarlo de la misma manera a la sabiduría. No es que es deidad, sino que es distinguida de Dios. No se puede igualar a Dios, porque de Dios emana la sabiduría. Habiendo entendido esta circunstancia del origen de la sabiduría, vamos a entender ahora el papel de la sabiduría en la creación. Versículo 24 al 29 dice así: Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Ahí está el papel de la sabiduría. Aquí vemos a Dios y a la sabiduría juntos. Recordemos una vez más que de Dios emana la sabiduría. Dios, como el creador de todas las cosas, hizo todo lo que vemos y aún lo que no vemos, pero como una guía, como un instrumento, eso es mejor dicho, como un instrumento de la obra creadora de Dios, la sabiduría estuvo presente en ese día de la creación. Y nos dice un antes como también un después. Nos dice un antes porque no había nada, ni montes, ni collados, ni tierra, ni principado, ni el principio del mundo, del polvo del mundo. Pero nos habla de un después cuando dice cuando estaban formando los cielos, cuando el círculo de la faz del abismo ya estaba establecido, cuando los cielos ya estaban abiertos, cuando se afirmaban las fuentes del abismo y cuando se ponía límites para que no traspasase el mar sobre sus fronteras. O sea, nos habla de un antes y un después, y ahí vemos el papel de la sabiduría en la creación. Pero lo que nos llama más la atención está en el versículo 30, cuando dice: con él estaba yo ordenándolo todo. Miren, dice con él, hablando de Dios, con el Señor, estaba yo ordenándolo todo. ¿Se dan de cuenta cuán impactante es esto? Por eso les decía, hermanos, la sabiduría no puede ser considerado como una deidad por el hecho de haber existido antes de las cosas creadas. La sabiduría debe ser distinguida incluso de Génesis 1 y distinta de Dios, no en el sentido de que es una deidad diferente, sino en el sentido de que es creación, pero no igual a Dios por el hecho de que sea eterno. Es creación, pero no igual a Dios, porque de Dios emana la sabiduría.
Pero más allá de todas esas cosas, la sabiduría ya estaba presente y al lado con Dios. Versículo 30 otra vez dice, con Él estaba yo, ¿haciendo qué? Ordenándolo todo. En la perfecta sabiduría de Dios ordenó todas las cosas creadas. En la perfecta sabiduría de Dios puso cada cosa de la creación en su lugar respectivo. Hermano, hermana, usted conoce al igual que yo aquí el Illimani, aquí en la ciudad de La Paz. Dios quiso que estuviese ahí el Illimani. No quiso que estuviese unos metros más allá, unos metros más acá, unos metros más atrás. No, estuvo y está en el lugar preciso que Dios quiso, porque Dios es un Dios de sabiduría que lo ordena todo. Lo ordena todo. Y es más, el versículo 30 nos dice aún un calificativo más de la obra creadora de Dios en su sabiduría. Y dice, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Hermanos, el hecho de ordenar muchas cosas, obviamente hablando de Dios, no es un mero acto rutinario, es un acto deleitoso de parte de Dios. Muchas veces nosotros podemos encontrar gustos en los que hagamos. Quiero hablar específicamente en este caso de hermanas. Hay hermanas que, de pronto se deleitan en haciendo manualidades, repostería, y les gusta. Pero de pronto la parte en que un poco tal vez no es tan agradable para algunas, no para todas, es el hecho de ordenar y limpiar las cosas. ¿Lo hacen? Sí, lo ordenan porque es un deber, porque lo hacen para que no exista una casa desordenada o sucia. Pero habrá deleite, de pronto creo que no tanto, ¿no? Porque hay que lavar, hay tantas cosas. Pero en Dios no es así, no es que lo hace por hacer, lo hace con deleite, dicho de otra manera, con regocijo. Con regocijo. Y el versículo dice que es en todo tiempo, de día en día. Y la sabiduría está presente en eso. Es como que tuviéramos que decir que la sabiduría presenció el deleite de Dios. La sabiduría presenció cómo Dios ordenaba todas las cosas. Qué interesante. Pero el versículo 31 dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. En realidad, en la providencia de Dios, todo lo creado rodea a los hijos de Dios. Somos rodeados de la obra creadora de Dios. Y esta obra creadora de Dios, los montes, los collados, los árboles, los cielos, el mar, la tierra, el sol, la luna, nos muestra el deleite de Dios. Nos muestra el orden que le puso Dios. Y todas estas cosas nos rodea, nos envuelve. Pero esto nos debe de llevar a algo. Que no hay nada que no se ha hecho por la voluntad y por la sabiduría de Dios. Hermanos, tenemos que estar completamente regocijados de vivir en un mundo que Dios lo ha creado en sabiduría. Nada fue por accidente, nada fue por el azar o por la casualidad. Nada fue hecho por lo que algunos dicen de la gran explosión del Big Bang. No, hermanos, todo fue creado por la sabiduría de Dios y en el orden de Dios, que como resultado vemos el deleite de Dios. Nosotros deberíamos de deleitarnos en un Dios sabio. Nosotros deberíamos de deleitarnos en saber al leer estos pasajes bíblicos que nuestro Dios es un Dios grandioso y misericordioso, que se deleita en su creación. Llegará un día, hermanos, llegará un día que todo lo que fue creado será redimido, porque aún la creación hoy en día está corrompida por el pecado a causa del hombre. Pero llegará un día donde el Señor, cuando venga por segunda vez, todo lo creado será redimido y será otra vez como lo hizo en Génesis 1:1, sin pecado, y todo fue hallado bueno en gran manera. Hermanos, vivimos rodeados de la sabiduría de Dios. El hecho de que el día de hoy pueda caer el sol o pueda llover está en la sabiduría de Dios, porque fue creado por Dios.
Y esto es lo que nos puede hablar la sabiduría como testimonio. Cuando nos dice cuando formaba los cielos, cuando trazaba el círculo, cuando afirmaba las fuentes, nos hace recuerdo a que sí estuvo presente, a diferencia de Job. Cuando Job se estuvo quejando frente a Dios, el Señor le dijo: ¿y dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba los océanos? ¿Dónde estabas tú cuando yo abría los abismos? O sea, le hizo preguntas a Job, del cual la respuesta es obvia. Job nunca estuvo presente, pero la sabiduría sí estuvo presente, porque, repito hasta el cansancio, la sabiduría emana de Dios. Hermanos, vivimos y somos gobernados bajo el poder de un Dios de sabiduría. Hermanos, el Señor sea propicio con nosotros, y esto nos lleve a adorar, a admirarnos y a regocijarnos en el Dios de la sabiduría, en el Dios que las Escrituras nos muestran, un Dios de sabiduría. Y vivir bajo eso, en que en su sabiduría Dios permitirá muchas cosas para nuestra vida, sean buenas o sean malas, para que podamos entender de que dependemos de Él. Hermanos, en eso consiste el día de hoy el devocional, en la sabiduría. Pero más que la sabiduría misma, de Dios mismo. Hablar de Dios mismo. Meditemos en nuestros caminos, hermanos, pero también regocijémonos en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de nuestro Señor. Que el Señor los guarde.